Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Brownie y el día de hoy estoy sumamente emocionado por platicar de el nuevo ETF de Bitcoin. Si este video te llega a gustar y es de valor para ti, agradecería muchísimo me apoyes con un like, me dejes tu comentario y te suscribas si eres nueva o nuevo por aquí. También te quiero decir que si quieres una mentoría para mejorar tus finanzas, me mandes un correo a este que estás viendo en pantalla. Sin más preámbulos, vamos a platicar sobre las ventajas, desventajas, en qué situaciones conviene o no invertir en este ETF y también descubrir, por supuesto, de qué se trata y cómo sería una inversión en este ETF en comparación de Bitcoin. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. Finalmente el ETF ha llegado después de años y años de diferentes intentos, de diferentes retrasos, cancelaciones. Por fin se logró aprobar el ETF y de hecho ya está disponible en brokers como GBM Plus. Así que si tú quieres abrir tu cuenta y ganarte una acción con un valor de entre 250 y 350 pesos, deposita al link que está en la descripción. Así que vamos a platicar un poquito de este ETF. Se llama BITO. Es como casi Bitso. Bueno, vamos a platicar un poquito. Este ETF tiene de entrada un costo administrativo altísimo, pero altísimo. Para que se den una idea, el costo administrativo de este ETF es del 0.95%. Que digo, a primera instancia suena como poco, pero cuando lo pones en perspectiva y haces un ejercicio de rendimientos futuros considerando uno y otro, te darás cuenta. Más adelante vamos a platicar de eso. Ahora, el costo administrativo, como les digo, es del 0.95% y para que se den una idea de cuánto cobra un ETF barato, sería un 0.03%, que sería el caso de VOO, que es este ETF de Vanguard para invertir en el S&P 500. A mí por lo general me gusta invertir en ETFs de Vanguard porque me parecen buenos administradores y además tienen un costo administrativo muy bajo. Mención no pagada, únicamente me gusta hablar con hechos, ¿no? Y por eso es que voy formando mis opiniones. Y vamos a comparar qué pasaría si en un plazo de 10, 30 y 50 años invirtiéramos 100,000 pesos en Bitcoin y 100,000 pesos en el ETF de Bito. Vamos a ver un poquito. Aquí tengo los datos enfrente de mí para que se den una idea. Invertir 100,000 pesos una única vez sin hacer aportaciones adicionales, simplemente 100,000 pesos de por vida. Si tú consideraras un crecimiento del 20% anual para Bitcoin por 10 años, tu inversión en Bitcoin habría crecido a 619,173 pesos. Ahora, si nosotros pasamos ese valor de crecimiento del 20% a el ETF descontando el costo administrativo, estamos hablando de que tu inversión valdría 571,865 pesos. Es decir, en el mismo plazo de inversión existiría una diferencia de 47,308 pesos entre el ETF y Bitcoin, por supuesto a favor de Bitcoin. Vamos a pasar ahora a un plazo de 30 años. Supongamos que tienes esta misma inversión por 30 años. Tu dinero de Bitcoin habría crecido de 100,000 pesos a 23.7 millones de pesos en 30 años, cosa que con el ETF únicamente descontando el 0.95% tendrías 18.7 millones. Es decir, habría una diferencia de 4.3 millones de pesos entre una inversión y otra. Por supuesto, cabe recalcar que esto que estoy diciendo es lo que ganaría si fuera un rendimiento anualizado promedio del 20%, sin contar inflación y por supuesto sin contar impuestos. Entonces, por más que suene muchísimo dinero, que ok, sí lo es, también hay que considerar esas dos partes, ¿no? Por último, si consideramos esta inversión por 50 años, tu inversión en Bitcoin habría crecido de los 100,000 pesos a los 910 millones de pesos. En el ETF, únicamente por el 0.95, habría crecido a 611 millones. Es decir, ese 0.95% de comisión a lo largo de 10 años te hubiera costado 47,308, a lo largo de 30, 4.3 millones y a lo largo de 50, casi 300 millones de pesos. Entonces, si ustedes se preguntan si este costo administrativo es alto, sí, es altísimo.
altísimo. Esto fue un simple ejercicio para que vean ustedes tal cual cómo funciona o cuánto sería de costo administrativo únicamente. Ahora, no podemos suponer que van a tener el mismo crecimiento. ¿Por qué? Porque el ETF no invierte en Bitcoin. O sea, tú cuando compras el ETF no estás comprando la moneda, no estás adquiriendo Bitcoin, estás adquiriendo contratos de futuros. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a explicar rapidísimo qué es un futuro y dar un ejemplo al final. Un futuro es literalmente un contrato que se firma entre el gestor y el inversionista. Bueno, por lo general los contratos de futuros, sobre todo en Estados Unidos, se hacen por montos de 100 acciones. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el día de hoy yo quiero comprar 100 acciones de Facebook. Esta acción, por ejemplo, vamos a suponer que vale 6,500 pesos. Yo creo que en un futuro va a valer más. Yo creo que en un futuro va a valer a lo mejor unos 10,000 pesos. Entonces, yo al firmar un futuro estoy comprometiéndome a asegurar que voy a comprar esta cantidad de acciones en esta cantidad de tiempo, sin importar si el precio de la acción voló o se fue al piso. Es decir, la acción de Facebook se pudo haber ido a los 14,000 pesos, pero como tú firmaste tu futuro, tú las estás adquiriendo al precio de 6,000 o de 7,000 pesos, lo que haya dicho en el ejemplo. Por el otro lado, si tú firmaste tu futuro y compraste y te comprometiste en 7,000, pero ahora la acción vale 5,000, pues obviamente ahora tienes esa diferencia de pérdida por 100. ¿Por qué? Porque es el contrato sobre 100 acciones. Es decir, tú habrías tenido una pérdida de 2,000 pesos en caso de que la acción cayera de 7,000 a 5,000, pero por 100. O sea, literalmente habría sido una pérdida gigante, porque por lo general los contratos en Estados Unidos se hacen en volumen de 100. Ahora, no sé si ustedes vieron que cuando pasó toda la locura de GameStop, AMC y demás, hubo gente que literalmente hizo o compró futuros de GameStop apalancándose por 100 y compró cuando valía la empresa $5, $4. Ellos garantizaron que les vendieran la acción a ese precio, pero cuando la acción subió a $300, ellos compraron cientos y cientos de acciones al precio de $4 o de $5, aun cuando la acción ya valía 300 o 200. Entonces, por eso es que hay historias de gente que convirtió $15,000 a $40 millones en un plazo de 3 meses. Esto definitivamente es algo alarmante, pero básicamente ese era el ejemplo que les quería dar sobre los futuros. Vamos a platicar un poquito de si nos conviene invertir en este ETF o mejor nos conviene seguir en Bitcoin. Definitivamente yo te diría lo siguiente: la volatilidad en las criptomonedas de por sí es bastante grande. Es decir, una inversión que tú hagas hoy, el día de mañana puede valer un 10% más o un 10% menos, cosa que no vemos con frecuencia en las fibras, en los ETFs, en las acciones. O sea, difícilmente vemos una volatilidad tan grande. Entonces, si tú vas a comprar un ETF que compra futuros de Bitcoin, pues realmente vas a tener una inversión apalancada que va a tener una volatilidad gigantesca. Yo no te puedo decir si es una inversión buena o no, pero sí te puedo ayudar dándote toda la información que está a mi disposición. Por ejemplo, podría decirte que si crees que Bitcoin va a llegar al $1,000,000 15 años, pues tal vez ese casi 1% de comisión no sería tan grande, considerando que podrías apalancar tus rendimientos y tus ganancias. Desafortunadamente no sabemos si Bitcoin llegará o si en algún punto rebasará los máximos históricos nuevos. Entonces, definitivamente este ETF de por sí es mucho más arriesgado que invertir en Bitcoin, además de que tiene una comisión de administración altísima. Yo por mi parte no pienso comprar este ETF, realmente pienso seguir con mi estrategia de comprar y mantener mis Bitcoins en mi cartera fría, que por cierto ya próximamente, si no es que ya cuando están viendo esto, ya está el video disponible sobre un tutorial de la cartera fría. Creo que eso es lo más importante de todo, que ustedes conozcan todos los pros y contras del ETF, que sepan que es algo arriesgado
arriesgado, que sepan que es algo que les puede dar mucha ganancia, pero también muchísima pérdida. Nosotros como inversionistas debemos de invertir asumiendo un riesgo que estemos dispuestos a correr y que tenga sentido para nosotros el rendimiento que este nos pueda traer. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto. Si llegaste hasta el final, coméntame y con gusto te respondo. Únete a los grupos gratuitos completamente de Telegram y de Facebook que te dejo en la descripción. Y por supuesto, no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.